permitir la violación a nuestra soberanía. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Mañanera 360, conferencia de jueves en Palacio Nacional, 15 de mayo, Día de la Maestra y el Maestro. Felicidades a los docentes en nuestro país, a todos los trabajadores de la educación por su gran trabajo. Entre los mensajes que destacan esta mañana en Palacio Nacional, a propósito del Día del Maestro, se va a continuar con el aumento salarial para las y los docentes en nuestro país. Un salario digno. Tan solo entre el 2019 y el 2024, el salario de los maestros pasó en promedio de 9,000 a 17,000 pesos. Y eso se va a continuar. Arlín, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy contenta, Miguel. El día de hoy también se habló sobre la relación México-Estados Unidos, distintos temas, fortalecimiento de nuestra economía nacional con la marca Hecho en México. El día de ayer la presidenta tuvo reunión con distintas empresarias y empresarios de nuestro país. También se habla de las remesas, ya lo hablábamos el día de ayer, y también Tiempo de Mujeres, Mujeres en la Historia, una sección muy querida por la audiencia, incluso por las y los periodistas. ¿Qué le parece si prepara ese café? Porque ya iniciamos. Hoy no fue miércoles de las mentiras, pero hubo tiempo para desmentir a algunos medios que de manera irresponsable publican información falsa. Por ejemplo, el periódico La Jornada, que trae una fotografía que no corresponde a lo que se está hablando. Se dio tiempo para hablar de ello. También de algunos medios de comunicación que publican listas con nombres de presuntos gobernantes relacionados con el crimen sin ningún sustento, sin ninguna fuente, y hoy la presidenta pide que haya responsabilidad. También se habla de temas de seguridad, entre ellos un robo que hubo en el estado de Puebla sobre la carretera a la agrupación Los Ángeles Azules, que tocan cumbia en nuestro país. Le robaron su equipo, ya apareció. Se habla también de este caso, pero al iniciar la conferencia, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se da tiempo para hablar sobre este acuerdo con el cual se busca que en las tiendas departamentales y de autoservicio aumente la exhibición y su compra, se busca que con ello aumente la compra de los productos hechos en México. ¿Qué se busca con ello? Promover que se consuma lo que nosotros mismos producimos. Nos conviene a todos que seamos autosuficientes en muchas cosas. Y en México, hay que decirlo, los productos que se realizan en México están muy bien hechos. ¿Tú cómo viste la conferencia? Ya mencionaste varios de estos temas, Mike, y justo habrá que sumar la relación México-China, que también el día de hoy le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto debido a que días anteriores se llevó la reunión China-CELAC, donde México forma parte, y en representación fue el secretario de Relaciones Exteriores. La presidenta menciona que existe una buena relación con China, sin embargo, recordar que tenemos un tratado internacional con los Estados Unidos. Ella siempre respetuosa ante los tratados. Sería bueno que por allá los vecinos también sean respetuosos como ella. Y también se habla, justo ya mencionabas, sobre estas imágenes que circulan en redes sociales por parte del gobierno estadounidense en una supuesta colaboración que existió en el desmantelamiento de un laboratorio. Esto la presidenta el día de hoy lo desmiente, menciona que no existe registro alguno de estas imágenes, a menos que sean de conocimiento por parte de nuestro país. ¿Te parece si nos vamos con Aurora, quien está en Palacio Nacional, para contarnos más al respecto de esta mañanera de jueves? Así es, Arlín, Miguel, muy buenos días a toda la audiencia de Mañanera 360. Mucha información el día de hoy, se pudieron desahogar
muchas preguntas, varios temas en la conferencia de este jueves y arrancamos con pues la primera pregunta que se dio esta mañana luego de la presentación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablando acerca, de hecho en México, esta primera pregunta fue acerca de esta fotografía precisamente que ustedes mencionan, en donde el día de ayer pues se dio a conocer donde agencias de Estados Unidos hablaban de un supuesto operativo en México. La mandataria negó que existiera esta foto y que correspondiera sobre todo a algún operativo en nuestro país. Lo que dice la presidenta es que se está rastreando de dónde viene esta foto, porque si pueden observarla, pues esta foto no representa no tiene ninguna bandera de México, desacreditando que exista, pues por supuesto, alguna participación de este tema en un operativo en el que pues agencias estadounidenses hayan intervenido en nuestro país. Al respecto, la presidenta dijo precisamente que desde hace años las agencias estadounidenses no participan en operativos en nuestro país y que a las agencias de Estados Unidos no les gusta que no puedan operar así como lo hacían antes en los periodos neoliberales, donde, bueno, precisamente pues hacían y deshacían a sus anchas en nuestro país, nadie les decía nada y tenían una amplia participación, incluso injerencismo en lo que pasaba, en lo que ocurría en nuestro país. La mandataria asegura que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador esto ya no funcionó así y no les gusta a las agencias estadounidenses, pero las cosas son claras. Hay participación, hay colaboración, pero no hay injerencismo, por lo que hay que tener mucho cuidado con lo que pues se publica y lo que circula en redes sociales y cómo se maneja esta información. Así lo pide la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya que estamos en temas bilaterales con Estados Unidos, compañeros, mencionarles que la mandataria también aclara acerca de esta carta e incluso ya una reunión que se prevé por parte de congresistas mexicanos con sus homólogos en Estados Unidos, con congresistas precisamente de aquel país, luego de que impulsan este impuesto del 5% a las remesas de nuestro país, a las remesas que salen de allá y que afectan pues principalmente a nuestro país, porque principalmente colaboran latinos y muy particularmente mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum pues asegura que sigue siendo una medida injusta y que recuerda que en México se sigue colaborando y sigue abierto el diálogo, por lo que ahora pues por unanimidad de las fracciones políticas en nuestro país pues se envió una carta y ahora serán congresistas mexicanos quienes se reúnan con los estadounidenses precisamente para pues poder llegar a un acuerdo y que no tomen esa medida. Por otro lado, compañeros, en otro tema ya en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el día de mañana viaja a Coahuila, en donde se reunirá con los familiares de los mineros de Pasta de Conchos. La presidenta aseguró que desde que se reunió con ellos la primera vez, que esta segunda reunión es algo que ya se había pactado, porque en una primera reunión pues habló acerca de la reparación integral de los daños y continuar también con la búsqueda, que es un tema que ha tenido frutos y pues que por supuesto va a platicar con ellos acerca de cómo van avanzando tanto las investigaciones como el tema social. Después de 5 años, las víctimas, recordemos, se han encontrado a mineros de las víctimas de esta tragedia que ocurrió en 2006 y que apenas ahora y desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues se le ha ido dando avance a estas investigaciones y por supuesto, ya se los decía, a la búsqueda. Compañeros, muchos temas, también se habló en el Día de Maestro, ya bien lo mencionaban, una felicitación a los maestros, se ha hablado del aumento de sueldos y recordemos que unos minutos más tarde aquí en Palacio Nacional la mandataria también sostendrá una reunión con ellos. También se habló de la reunión que sostuvo ayer luego de la conferencia alrededor de las 10, 11 de la mañana con empresarios, con proveedurías, donde se fijó una tarifa pues para poner y aumentar lo hecho en México en tiendas de autoservicio, en tiendas departamentales, en minoristas y también en farmacéuticas, que es un tema que tocó hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Lo toca pues explicándonos cómo van a aumentar los productos, ahora serán más visibles y también pues la idea es que consumamos más lo hecho en México, compañeros. Buen resumen de lo más importante, de lo más destacado esta mañana en Palacio Nacional. ¿Cuál va a ser la pregunta de este jueves?
Celebrando al Día del Maestro, vamos a preguntarle a las y los mexicanos, pues una experiencia bonita que hayan tenido con los maestras, maestros y además un mensaje en su día, que los feliciten. Preparen ustedes las anécdotas, compañeros, porque más tarde les preguntamos cómo les fue en su etapa de estudiantes. Los maestros forman vidas. Así es, Aurora. Te platicamos más adelante, nos conectamos más adelante. Perfecto, Miguel Arnaz. El kiosco. Como ya lo estaba adelantando nuestra compañera Aurora, la sección de preguntas y respuestas inició sobre una pregunta de una nota que trae en primera plana el periódico La Jornada. Aunque hay que precisar que La Jornada toma esta imagen, particularmente la fotografía, de un tuit que pone la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Ahí tiene usted la primera plana de La Jornada. En la parte de abajo trae en la cabeza: participan agentes de aduanas en operativos en México. Se refiere a agentes de aduanas de Estados Unidos en México y 2 puntos, publica la embajada. Y ahí trae en balazo: la legislación estadounidense y el Servicio de Inmigración difundieron imágenes del desmantelamiento de 3 narcolaboratorios en Sinaloa. Y trae ahí la fuente de la fotografía y dice: los efectivos de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional del ICE se transportan en vehículos del Ejército Mexicano. Hay que mencionar que lo que publica la embajada no dice particularmente que ellos se transporten en vehículos del Ejército Mexicano. Eso lo saca La Jornada, pero sí pone que la fuente es de un tuit de la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en México. Y si usted observa, se ven 4 agentes. En el tercero se distingue claramente que uno de ellos porta un arma larga. No se puede precisar en qué lugar se encuentran, si eso es en México, si es en Estados Unidos o incluso es en otro país. Al parecer están en una banca, en un vehículo que transporta personal similar al que se transportan pues elementos del ejército. Pero pues no se puede precisar si esta fotografía fue tomada en México. Tampoco me atrevería yo a decir si ese vehículo es de las Fuerzas Armadas, si esa fotografía es reciente o es de la época cuando Estados Unidos se metía hasta la cocina en el ejército mexicano y en la marina. Porque eso pudo haber sido. Puede ser que esta imagen sea de años, décadas atrás. Eso no se precisa. Y pues bueno, haciendo la tarea y revisando de dónde salió esta imagen, pues encuentro que sí es un mensaje publicado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, pero está retuiteando, es un retweet que hace la Embajada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Es decir, la Embajada retuitea al sistema, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y se publica esa imagen, aunque no se precisa si esa imagen es reciente o no lo es. Es la primera pregunta, se hace sobre este tema en Palacio Nacional. La presidenta desmiente que esta fotografía sea tomada, pues bueno, de forma reciente. Incluso se pone en duda si es en nuestro país o no es en nuestro país. Pero además llama la atención porque este tuit fue replicado por varios medios de comunicación en nado sincronizado. De hecho, ahora la embajada ya emite una carta al periodista Manuel Peregrino donde menciona que la información que dio en su noticiero no es certera. También cabe resaltar, Miguel, que en este tuit que hace la ICE menciona al gobierno mexicano. La presidenta menciona que no ha existido notificación por parte del gobierno de los Estados Unidos. A la Fiscalía General de la República, ella menciona esta mañana que hablando con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, desconoce también esta información. La Agencia de Investigación Criminal, la Marina y la Defensa Nacional. Es decir, señalan específicamente las instituciones. Algo que también me llama la atención es que no viene en el tuit que hizo la institución ICE, pero sí en la Embajada de Estados Unidos, donde menciona que se identificaron precursores provenientes de China. Es decir, están embarrando instituciones mexicanas, están señalando distintas autoridades en nuestro país, pero además están embarrándonos con China. Vamos a escuchar cómo se menciona esta mañana. Es falsa y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México. Ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal general de la República y hoy tocamos el tema en el gabinete. Hay agencias de Estados Unidos
que permanentemente ponen denuncias en la Fiscalía General de la República, de que bajo su inteligencia saben que hay laboratorios o saben que viene una carga de precursores ilegal. Se pone denuncia y opera la Fiscalía General de la República bajo esa información con elementos de la Policía Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal o de alguna de las fiscalías. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país, o de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía a qué corresponde. Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación. De hecho, entiendo que ayer se informó al periódico de que no correspondía a ninguna operación de los laboratorios. Mencionaba Sarlín como pues diversos medios de comunicación que simpatizan con la derecha en nado sincronizado replicaron esta imagen que hoy se muestra o hoy se desmiente, no es certera esta imagen, es falsa o no corresponde a tiempos actuales y lo hacen porque extrañan el intervencionismo. En primera dicen, no que no había intervencionismo, miren, agentes del ICE, agentes de Estados Unidos, trabajando en nuestro país y están armados. Pues bueno, es falsa esta imagen, no corresponde a la realidad que vivimos el día de hoy. Y sí, es verdad que el conservadurismo extraña el intervencionismo en nuestro país, cuando las agencias de seguridad en Estados Unidos como la DEA se metían hasta la cocina en la Secretaría de Marina. Eso ya no sucede. Hoy particularmente, pues bueno, esta información se da en un contexto de que el día de hoy llega el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, asume como embajador de Estados Unidos en nuestro país, llega y una de las tareas que va a tener Ron Johnson como embajador es ver el tema de la seguridad, particularmente en la frontera norte de nuestro país, la frontera entre México y Estados Unidos. Y también es verdad que a muchos funcionarios en Estados Unidos tampoco les agrada la idea de que ya no puedan tener injerencia como antes la tenían. Recordarás que con Calderón, lo estábamos mencionando, ocurrieron situaciones como el operativo Rápido y Furioso, donde pasaron armas con el permiso, con la venia o haciéndose la vista gorda a las autoridades mexicanas, permitieron que entraran armas que acabaron con el crimen, supuestamente las iban a rastrear, no rastrearon nada y con esas armas crecieron los cárteles y se asesinaron a mexicanos y a estadounidenses. Bueno, ya no se permite ese intervencionismo y en Estados Unidos también lo extrañan. Autoridades, funcionarios en Estados Unidos también extrañan el intervencionismo en nuestro país. Además, Miguel, volviendo nuevamente con el comunicado que habría hecho el ICE y que habría hecho la Embajada de los Estados Unidos, no mencionan dónde fue, cuándo fue, qué sucedió, ni siquiera hay un estado, no hay una ciudad, no hay fecha, hora, día, como para saber que lo que está sucediendo es actual. Solamente dice 3 laboratorios, pero también hace señalamientos irresponsables que me recuerdan a la nota del New York Times, donde hablaban de los laboratorios clandestinos sin evidencia periodística ética y rigurosa. Así lo menciona esta mañana la presidenta. Hoy llega el embajador, el lunes lo vamos a recibir con otros embajadores que hay que entregar sus cartas y vamos a platicar con el embajador. A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias en particular, que no puedan entrar como entraban antes. Pues ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón. Entonces, no nos olvidemos de aquel personaje de la delincuencia organizada que en una ejecución extrajudicial fue presentado
en los periódicos nacionales. Y que la propia embajada dijo, fue operación de la DEA. No, en este caso se colabora, coordinamos, pero no hay operación en donde participen agentes de Estados Unidos. ¿Y usted cómo en nuestro calificaría? territorio. Perdón. No les gusta pues que la presidenta diga que se va a defender la soberanía. Pero con el presidente Trump hay muy buena relación. Y con el secretario de Comercio hay muy buena relación. Y con el secretario del Tesoro hay muy buena relación. Y hay mucha comunicación permanente con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces habrá algunas personas que no, o sea, que quisieran participar como era antes, pero no, eso ya cambió y de ahí no nos vamos a mover. Bueno, ahí los medios que simpatizan con la derecha difundiendo noticias falsas que vienen de Estados Unidos. Ya autoridades de Estados Unidos están aclarando, a partir de lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional, que no hay agentes de agencias de seguridad trabajando armados dentro de territorio mexicano. Por cierto, que en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se mandaron iniciativas de reforma que se aprobaron y con ello se reforzó la soberanía nacional. ¿Qué es lo que queda claro en la Constitución? Que un agente de Estados Unidos de seguridad no puede ingresar como Pedro por su casa a nuestro país, no puede estar haciendo acciones de seguridad en nuestro país. Solo se puede trabajar de forma colaborativa, de forma coordinada. Y si tienen que realizar alguna acción dentro de nuestro territorio, tiene que ser con la autoridad del gobierno mexicano. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum recordó el artículo 40 de la Constitución, particularmente con la relación a la soberanía nacional, y también recordó el artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional, que está relacionado a la colaboración con agentes extranjeros. Así lo mencionó. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Eso ya es constitucional. Tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. 1. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. 2. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas, ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. 3. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación, adelante, bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o a cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y las leyes nacionales aplican. Ajonjolí de todos los moles. Nos vamos con ajonjolí de todos los moles porque no solamente se está atacando a las y los mexicanos afuera de las fronteras de los Estados Unidos, sino también en este propio país, específicamente a las y los migrantes mexicanos que con mucho esfuerzo mandan remesas a sus familias y a las cuales se agradece. Hay que recordar que el 2024 fue año récord en remesas con más de 64,000 millones de dólares que se enviaron y que sostienen a muchas comunidades en nuestro país. Pues bueno, el día de ayer la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en comité con 26 votos republicanos y 19 demócratas en el Comité de Medios Arbitrarios de la Cámara Baja la probabilidad de que inicien las remesas del 5% a quienes envían dinero de Estados Unidos a México. La presidenta el día de hoy habla al respecto. Ha mencionado ya en varias ocasiones que los discursos antimigrantes tienen que ver con las elecciones próximas en los Estados Unidos, pero el día de hoy también menciona que buscan incrementar impuestos ante las faltas de recursos que están teniendo por parte del gobierno estadounidense para poder cubrir el año presupuestal. Así lo menciona. Les ocurre muchas veces que es que no tienen suficientes recursos para poder cubrir el año del gobierno federal y están buscando otros ingresos. Entonces, por eso es no solamente lo de las remesas, hay otros temas que están planteados en estas modificaciones, digamos que están en su derecho de buscar otras formas de ingresos para el gobierno, pero no cobrándole impuestos a quien ya pagó impuestos y además pues a trabajadores mexicanos, familiares que envían a sus familiares apoyo y que además pues no son los trabajadores y trabajadoras pues de menos recursos. Entonces yo creo que nosotros y en nuestra Constitución está de que los impuestos se deben cobrar progresivamente, pague más el que más tiene. Específicamente se habla de cobrar impuestos a las remesas que de manera legal las y los migrantes mexicanos pues buscan ayudar a sus familias. Los estados que más se verían perjudicados serían Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, que se sostienen gracias a las personas migrantes que viven en los Estados Unidos, Miguel. Las remesas son uno de los principales ingresos en nuestro país. Y gravarlas con un 5% de impuestos afectaría pues de manera importante a las familias que reciben estas remesas. Hoy la presidenta detalló que es injusto que se cobre un impuesto del 5% a las remesas porque los migrantes ya pagan impuestos. Así y también en los debates en medios estadounidenses estaba escuchando anoche, decían: hay que observar que el gobierno de Estados Unidos tiene problemas y por ello está buscando sacar dinero donde puede y está gravando las remesas. Pero otros analistas lo ven de otra forma. Más bien, este impuesto hay que observar que es una propuesta de congresistas republicanos en la Cámara de Representantes. Así es. Y particularmente los republicanos han tenido pues políticas antiinmigrantes, también a políticas que discriminan y políticas racistas. Y grabar con el 5% las remesas es más un tema que tiene que ver con el racismo y la discriminación más que con la falta de recursos en Estados Unidos. Cualquiera de las dos opciones es en realidad una situación de injusticia y que también particularmente estaban platicando en estas mesas de análisis que se contrapone a leyes que ya están en la Constitución de los Estados Unidos, Arlene. También cabe resaltar, Miguel, cómo incluso el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, hablaba de que este impuesto subiera al 10%. Son acciones que van específicamente a nuestro país. Ya lo mencionaba ayer. ¿Por qué no? Y no está bien. Pero ¿por qué no es para todos los migrantes del mundo? Solo para México específicamente. Hemos tenido varios ataques de distintas formas porque se han dado cuenta que los aranceles no funcionan para su país y entonces están buscando otras maneras de atacarnos.
Cualquiera de las dos opciones es una situación injusta. Totalmente. Y así lo destaca la presidenta. No estamos de acuerdo. Es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto, porque las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de México en los Estados Unidos, está hablando con los legisladores, se están dando todos los argumentos. No solamente afecta a México. El primer país que recibe remesas es la India, desde Estados Unidos. Afecta también a muchos otros países y muchos otros países de América Latina. Entonces también estamos hablando con la representación de esos países en los Estados Unidos para poder pues presentar ante los congresistas pues que es una medida que es inaceptable. Y vamos a seguir en este esquema. El Senado de la República ya se manifestó. Nosotros les planteamos pues que envíen una comisión del Senado también para hablar con los congresistas de Estados Unidos y varias acciones que vamos a tomar. Esto es una injusticia. Aparte de ser inconstitucional, ¿cómo es posible que se le quiera cobrar a las mexicanas y mexicanos que envían sus remesas, en particular en lo que tiene que ver con México, un impuesto cuando ellos ya pagan impuestos? Pero además es el impuesto a los que menos tienen. Pues es que cobren impuestos a los de arriba, no a los de abajo. Pues en este caso no hay diferencias y vamos a defender a nuestros paisanos allá y a todas las familias mexicanas que reciben apoyo de sus familiares que viven en Estados Unidos. Y a partir de ahí salió la iniciativa, pues que hubiera un grupo que se fuera a hablar con los congresistas de Estados Unidos. Y me parece bien. Además de lo que está haciendo Relaciones Exteriores, nuestro embajador y todo lo que hagamos para evitar que se cobre un impuesto a las remesas. Sería muy injusto y además no correspondería a las leyes de Estados Unidos. El plato fuerte. Vamos a entrarle al plato fuerte y en distintos momentos se habló de la relación México-Estados Unidos a partir de esta imagen falsa que se difunde en diversos medios de comunicación, entre ellos La Jornada, donde supuestamente se ve a agentes de Estados Unidos, supuestos agentes de Estados Unidos, armados participando en tareas en nuestro país. Bueno, hoy se aclaró que esa imagen es falsa y a propósito de que hoy estuvo presente en Palacio Nacional Marcelo Ebrard, secretario de Economía, él explicó lo que pasó en la pasada administración. Ebrard Casaubon fue secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A él le tocó diversos temas con Estados Unidos. Uno de ellos, cuando el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue secretario de la Defensa de la Nación durante el gobierno de Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos supuestamente por estar relacionado con actividades criminales. Bueno, a partir de esa detención, México y Estados Unidos se sentaron a dialogar para buscar que no hubiera fricciones, particularmente con agencias de seguridad que operaban antes en nuestro país. ¿Por qué? Antes sucedía que se metían hasta la cocina, daban órdenes, se encontraban adentro de la Secretaría de la Marina, buscaban la injerencia en la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, a partir del gobierno de la transformación, la relación de México y Estados Unidos es distinta. Ya no se permite el injerencismo y por ello es que se sientan a dialogar y logran varios acuerdos. Entre ellos, que no exista el injerencismo, que no haya injerencismo que había con el gobierno de Felipe Calderón y también durante otros gobiernos. Bien, particularmente hoy Marcelo Ebrard habla acerca de qué se reguló a partir de la captura del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Se hicieron una serie de reformas de ley a raíz de la detención del general Cienfuegos. Y se establecieron una serie de obligaciones y de restricciones legales. Y esas pues siguen vigentes, básicamente para evitar precisamente lo que se había dado, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, de que teníamos tanto en algunas dependencias mexicanas como en instalaciones mexicanas presencia de ellos en todo. Incluso se hicieron operativos en México en su momento. Entonces,
eso cambió radicalmente. Y eso provocó también muchas fricciones, debo decir, en ese tiempo con la Embajada de los Estados Unidos, con las agencias y demás que estaban en contra de esa legislación. Pero bueno, el estatus hoy es totalmente distinto a lo que era antes, para empezar por cuanto a obligaciones y restricciones legales que tienen establecidas. Y en ese sentido, también el secretario de Economía el día de hoy menciona cómo avanza la campaña Hecho en México. Recordemos que lo que busca esta campaña es fomentar el consumo nacional para las y los consumidores de nuestro país y depender menos de la industria extranjera. Esto ayudará no solamente a las y los empresarios mexicanos, sino también a las y los trabajadores en nuestro país, pues entre más crezcan las empresas mexicanas, más empleo hay. El día de ayer, la presidenta junto con el secretario de Economía se reunieron con 22 grupos de empresas donde representan más del 90% de la red comercial mexicana. Lo que se busca es que estas empresas se abran al consumo nacional de forma paulatina. Vamos a escucharlo. Pero son los 22 principales grupos, tanto de tiendas departamentales, autoservicios, farmacias y minoristas también. Más del 90% de la red de comercio de nuestro país. Ya se preparó una campaña, tiene dos vertientes, la nuestra, el gobierno de la República, y la vertiente que van a tener las empresas. Las empresas ya hicieron un proyecto de campaña. Se acordó que se va a lanzar a partir del 9 de junio para que fuese después del proceso electoral respecto al Poder Judicial y a otros estados que tienen también, creo que, elecciones. El 9 de junio se va a iniciar, se va a presentar esa campaña. ¿Quién lidera esto? Pues el Consejo Coordinador Empresarial, y muchas empresas de todo el país van a participar. Entonces sí habrá esa campaña. Y son en total 22 grupos con 28 empresas, porque hay grupos que tienen varias empresas. Por ahora son los que firmaron el día de ayer, que representan la mayoría del comercio de México. El recalentado. Vamos al recalentado porque hoy la presidenta recordó que una comisión colegiada y no solo una persona va a ser la que determine las concesiones en temas de telecomunicaciones y radiodifusión. Recordemos que eso lo señaló la presidenta el día de ayer cuando se tocó el tema de la reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Primero vamos a recordar qué fue lo que dijo la presidenta y ahorita lo desmenuzamos. Así lo dijo. Lo único que se modifica de lo que estaba previamente, que es parte pues, de los trabajos que se puede modificar, es que sea una comisión colegiada que sea la que determine el tema de las concesiones y no solo una dirección general de la agencia digital o de la agencia de transformación digital. Es lo único que se ha platicado que ayudaría, pero fuera de eso, o que cambiaría, pues es lo del artículo 109, para que no haya lugar a confusiones, no hay censura, y lo importante pues es la recuperación del derecho de audiencias, el que CFE Internet pueda dar servicios de última milla, el que se haga una división entre lo que sería competencia y lo que tendría que ver con la regulación de los medios de comunicación, de los satélites, de Internet, etcétera, etcétera. De todas maneras, el Senado de la República abrió estos foros, pero la esencia de la ley no se va a cambiar. Hay quienes creen que todo gira alrededor de ellos y ese narcisismo no les deja ver que en realidad esta iniciativa no tiene que ver con la censura de medios de comunicación ni tampoco con algunos comentócratas que dicen ya van por nosotros y vamos a dejar de tener libertad de prensa. Al contrario, lo que busca es defender a las audiencias su derecho a poder tener acceso a la información, sobre todo al Internet. Y también lo que se busca es que exista una mejor calidad en el debate de nuestro país.
¿Qué le parece si nos vamos a una pausa? No se vaya, que ya regresamos. Horas. Nada como saber que todavía estás a tiempo. Si tu credencial venció en 2024, no te preocupes, aún podrás usarla para votar este 1 de junio en las elecciones del Poder Judicial de la Federación. El INE amplió su vigencia hasta el 1 de junio de 2025. Después, comprométete a renovarla. Este 1 de junio tu participación fortalece la democracia. INE. Actúa bien. Y ha estado en varias obras, pero ¿y la voz? ¿Cómo van con su obra de teatro? Pues estamos seleccionando perfiles. Por cierto, ¿ya revisaste las candidaturas para la Sala Superior del Tribunal Electoral? ¿Cómo las veo? Entra, conóceles, practica y ubica. Ahí encuentras todo, desde su trayectoria profesional, laboral y académica, sus propuestas y visiones, hasta sus datos de contacto. Habrá nuevas boletas para estos cargos, son color azul. Pues a informarnos. Este 1 de junio vota por una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. INE. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al tribunal puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral reconoce los derechos por los que lucho. Tribunal Electoral, Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. ¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar. Aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México. Ya estamos de regreso en la Mañanera 360. Estábamos platicando de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Particularmente queda claro que no es una ley de censura. Se elimina todo aquello que dé pie a que haya censura. Se elimina de la ley. Tampoco se trata de que una sola persona controle quién tiene las concesiones de radiodifusión en nuestro país. Va a ser un órgano colegiado. Y también se trata de una ley que recupera, lo destaca puntualmente la presidenta, le pone el acento, la Defensoría de Audiencias. Y para platicar particularmente de este tema, nos acompaña en el estudio Lenin Martel, defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y primero, Lenin, agradecerte que nos acompañes y felicitarte porque también eres profesor. Muchas felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias, Arlene, Miguel. Me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes, con todas nuestras audiencias. Y sí, también felicitar a todos los profesores que hacen un magnífico trabajo y especialmente a los de primaria. Son maravillosos, ¿no? Infancia es destino, ¿no? Lenin, tú eres defensor de las audiencias del SPR. Primero platícanos, porque la gente a veces no lo entiende, porque no está difundido, no se entiende, no existe claramente esa figura en una ley, que quede marcado bien en una ley. ¿Qué es el defensor de las audiencias? ¿Por qué el SPR lo tiene? ¿Lo tienen los medios privados? Por ejemplo, pienso en TV Azteca, Televisa, ¿la radio privada la tiene? Platícanos. Bueno, pues no sabemos qué es un defensor de las audiencias porque es una figura muy nueva que apenas data de 2014, ¿no? Okay. Esta figura en la ley. Antes no había. Y ayer lo comentaba la presidenta de una manera muy clara. Así como uno puede ir a exigir derechos de, bueno, me hicieron tranza en tal lugar, me cobraron más caro en otro, pues así tenemos el defensor de las audiencias es ese vínculo o ese representante de todos los ciudadanos, tanto en México como en el extranjero, que tiene que decir y tiene que defender
a los ciudadanos y decir, miren, ustedes están creando estereotipos, ¿no? Por ejemplo, en la televisión. Miren, ustedes están opinando de más. Miren, ustedes están haciendo muchas cosas que no se debería de hacer o están violando nuestros derechos. Y eso es algo muy importante, porque es violar el derecho a la comunicación, que es un derecho humano. Y eso es algo muy nuevo. Y eso es prácticamente lo que hacemos aquí. Ya lo mencionaba ayer la presidenta, la Defensoría al Consumidor, que conocemos en Profeco, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos sabemos, bueno, si me están vendiendo algo distinto a lo que viene en la publicidad, pues se puede denunciar. En este caso, ¿cómo se puede acercar la audiencia a buscar que se le defiendan sus derechos? Y por otro lado, ¿cuáles son esos derechos? Porque también muchas veces como audiencia se desconoce, se protege a quien habla, al periodista, y qué bueno. Pero ¿qué pasa con quienes escuchan? Sí, claro, ese es algo muy importante lo que estás diciendo. Pero perdón, antes de eso olvidé responder esta pregunta bien interesante. Por ley, todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, tienen la obligación de tener un defensor de las audiencias. ¿Qué ha pasado en México? Y eso es algo bien importante y ahorita voy contigo, Arlene, porque a la respuesta a tu pregunta, porque los medios públicos aquí en México, incluso antes de la ley, así como fue Canal 11, así como fue el Instituto Mexicano de la Radio, han tenido mucho compromiso en tener a un defensor de las audiencias. Pero los privados, ¿qué se hicieron? La mayoría de los que hicieron fue, vamos a nombrar solamente uno que nos represente a todos, a los medios que están juntos ahí en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Y entonces, pero ustedes, ¿quién es? Ustedes pueden entrar a la página, nadie los conoce. Si uno quiere hacer investigación a ver quién es, preguntarle, no, es un compadre, no sabemos quién es alguien puesto a modo para que ellos sigan haciendo, los medios corporativos, burlándose de la gente. Ahora, por eso, tu pregunta va muy de la mano. ¿Cuáles son los derechos? Estos derechos son muy importantes. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, derecho a discernir información de opinión. Aquí lo que hemos escuchado, por ejemplo, y diario lo vemos, y vale decir nombres con nombre y apellido, Lore de Mola, López Dóricas, lo que siempre hacen es estar opinando, creando información ficticia. Entonces, cuando su trabajo es informar. Por ejemplo, este es un programa de opinión. Ustedes sí pueden opinar. Está perfecto. Y siempre lo están contextualizando. Que de acuerdo a lo histórico, etcétera, bla, 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 bla. Ok, perfecto. Pero en otros noticiarios no se puede hacer. Otros de los derechos, sí me explico. Entonces, ellos no podrían. Eso va en contra de la ley y eso está penalizado. Por eso esos derechos son muy, muy importantes, porque eso va a evitar que estén mintiendo también. Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy hablando aquí y yo soy el conductor, o ustedes son los conductores. Entonces, aquí dice Bonafont, ¿no? No dice Mañanera 360. Esa es una publicidad escondida. Entonces, eso no se puede hacer. Pero esto lo han hecho los medios corporativos. O a veces, por ejemplo, cambian la programación como ellos quieren, ¿no? O a veces, por ejemplo, en los anuncios les suben el sonido. Esos son derechos básicos. O, por ejemplo, se burlan de la gente, ¿no? Van creando estereotipos. ¿Cuántos programas no vemos todo el tiempo donde están burlándose de la gente, de las personas obesas, que sí porque son morenos, que porque sí son indígenas, todos estos son derechos? Y bueno, aquí pues culminar a la ciudadanía que ponga en internet cuáles son los derechos de las audiencias y van a encontrar, y ahí están de manera muy fácil expuestos, y tienen que acercarse también a los defensores de las audiencias. Nosotros tenemos aquí, en la página del SPR, tenemos hay una manera de que ustedes nos pueden escribir, llamar por teléfono. Miren, aquí estamos viendo la pantalla. Aquí en la Defensoría de las Audiencias del SPR es algo muy importante, porque de verdad en el sistema público de radiodifusión la gente está tan comprometida en las 3 plataformas principales, Canal 14, Altavoz Radio y ahora TV Migrante, y todo el tiempo están preguntando los productores, los periodistas, los reporteros, hacen un trabajo maravilloso en estar preguntando, y todo esto se elaboran reportes con estas quejas, con estas felicitaciones, con estas opiniones que nos mandan los ciudadanos
ciudadanos para que entonces se hagan reportes y se tomen decisiones. Y créanme, le quiero decir a todas las audiencias que sí se toman las decisiones basadas en lo que ustedes dicen. Por eso es muy importante que se acerquen con nosotros para que digan esto me gusta, esto no me gusta, etcétera. Brevemente nada más, ¿por qué esta reforma rescata a la Defensoría de Audiencias? Porque es una figura muy importante para que justamente los medios de comunicación no, como decimos en términos llanos, no se agandallen, ¿no? No abusen en su programación. Y eso es algo bastante importante, porque así debe haber derechos, una figura intermedia que represente a los ciudadanos. Y creo que este es un avance muy importante, es una ley bastante importante. Muchas gracias, Lenin, por acompañarnos, por platicarnos con la audiencia de la Mañanera 360. Hay que utilizar a los defensores de audiencias en los medios públicos y en los medios privados, y se espera que con esta reforma esto cambie, porque la audiencia merece respeto y los defensores de las audiencias están para hacer valer los derechos de las audiencias. Bien, ahí está el correo electrónico defensoría@spr.gov.mx, hay números telefónicos, las redes sociales también hay Defensoría de Audiencias. Por favor, no olvide en contactarnos. Vamos a lo que sigue. Las sugerencias del chef. El día de hoy es el Día de la Maestra y Maestro y sin duda alguna la mejor forma de reconocer el esfuerzo que ha cambiado vidas es con un salario digno. Miguel, ya hablabas cómo existió un aumento en el sexenio pasado. No será excepción en esta ocasión. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que se mantiene un salario medio por parte de las maestras, maestros, pero que también tendrá un acercamiento esta tarde para poder hablar de muchos otros avances en materia laboral. Así se menciona. El último incremento salarial del presidente López Obrador estableció que las y los maestros ganaran como mínimo, es decir, un salario mínimo para las y los maestros que fuera equivalente al salario medio del IMSS. El salario medio del IMSS pues ha ido aumentando del año pasado a este. Entonces nosotros queremos mantener al menos el salario medio del IMSS, que ya tuvo un incremento muy importante del 2024 al 2025. Bien, hay solo destacar, recuerdo que Francisco Villa, el revolucionario, hablaba de que para que hubiera justicia en el país había que aumentarle el salario a los maestros, que tuvieran salario digno. Desde entonces se habla eso para tener un país más justo. Bien, también el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum particularmente platicó acerca del esquema que tenían antes los maestros para el aumento salarial. Antes el aumento salarial de los maestros era mínimo, estaba abajo de la inflación. Y a partir de los gobiernos de la transformación, los aumentos para los salarios son dignos y justos. Platicábamos al iniciar el programa que de 2019 a 2024 el salario promedio de los maestros pasó de 9,000 a 17,000 pesos. Particularmente hoy la presidenta tiene una reunión con los maestros y se espera que haga un anuncio particularmente del aumento salarial. Así lo comentó. Y ahí vamos a hablar del porcentaje de aumento salarial y otras solicitudes que ellos han estado haciendo. Número uno, por lo pronto el congelamiento de la edad de jubilación para aquellos que se encuentran en el 10º transitorio. Cuando se hizo la modificación a la ley del ISSSTE, se cambió de un régimen solidario a cuentas individuales y a retiro en vez de jubilación, que hay sus diferencias. Los maestros piden la derogación de esa ley. Entonces hemos planteado que es complejo por lo que significaría en términos presupuestales. En ese régimen anterior lo que pusieron es un aumento cada vez de la edad de jubilación. Entonces lo que planteamos nosotros es por lo pronto congelar ese aumento de la edad de jubilación para que se puedan jubilar con lo que en la edad que se jubilaron o en los años de servicio, ir discutiendo para poder hacer una disminución,
Pero tenemos que hacer bien pues, los cálculos presupuestales para poder cumplir con esa demanda. Por cierto que hoy, día de la maestra y el maestro en nuestro país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene movilizaciones en distintas ciudades del país. Aquí en la capital va a haber movilización también. Y entre las demandas que pide la coordinadora está aumento salarial, que se deroguen los cambios a la ley del ISSSTE con la reforma de Felipe Calderón, que se regrese a un sistema de jubilación solidaria, que ya no haya afores, ni que haya pensiones en UMAS, que se acabe con eso y se regrese a lo que se tenía antes. Y también piden los maestros otro tipo de prestaciones que se abandonaron por años durante el gobierno neoliberal. Particularmente la reunión que tiene hoy la presidenta Claudia Sheinbaum con los maestros, se va a dar respuesta y se va a atender algunas de estas demandas. Así lo comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Va a haber diálogo siempre con la CENTE. Bueno, yo me he reunido con ellos, había una reunión previa a la que ellos ya no quisieron asistir, creo que era el 8 de mayo, pero va a haber diálogo permanente y nos vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para apoyar a las maestras y a los maestros de México y a la educación pública. Siempre lo hemos defendido. Hay demandas que se solicitan pues que el presupuesto no da para poderlas cumplir, pero en la medida de lo que podamos y hasta donde podamos, vamos a ayudar a las y los maestros de México. Y también en la revisión de el UCICAM, que es la manera de promoción y movilidad del magisterio, yo me comprometí en mis 100 puntos que iba a desaparecer el UCICAM. Nuestro planteamiento es, vámonos a que opinen los maestros y las maestras de base de todo el país, vamos abajo, a que nos digan cómo se debe modificar eso. Y lo que decidan los maestros, eso va a ser. Y esto va para los jóvenes. Jesús Gumaro Viacobo Flores se define a sí mismo como un hombre de lucha. Y basta con cruzar unas palabras con él para entender que no exagera. En un mundo cada vez más individualista y apático, el maestro Gumaro ha elegido luchar por causas que hace suyas, pero que nos conciernen a todos. Es decir, la esperanza de un mundo más digno. Tal vez por eso, camina con paso sereno por los pasillos del posgrado de Química de la UNAM, donde labora. Ataviado con una playera de Palestina libre, avanza con la frente en alto, pues ha dedicado la mitad de su vida a enseñar sobre economía de los alimentos, siempre desde un contexto de derechos humanos, empatía y transformación social. Los decía verbalmente a los muchachos, la vida no se reduce a ver cómo se comporta una molécula. Yo les decía a los químicos en alimentos, ustedes lo que hacen, se los aplaude la sociedad y también las empresas, que desarrollan un producto que cubre necesidades nutrimentales, más vida de anaquel, etc. Pero en cambio, alguien de las ciencias sociales, un sociólogo, por ejemplo, alguien de ciencia política o un economista crítico que empieza a plantear la problemática social que vivimos en una sociedad de clases, eso inmediatamente se ve mal, es mal visto por la clase capitalista porque no quiere este tipo de personas que critiquen, que cuestionen. Lo cierto es que el maestro Gumaro nunca se ha limitado a repetir fórmulas en el pizarrón. Su propósito siempre ha sido más profundo, dejar una huella. Lo hago porque a mis hijos, a mis nietos, hijos o nietos de ustedes, si deciden que así sea, les va a tocar un mundo mucho más difícil que el que estamos viviendo. Un mundo atroz donde los capitalistas luchan por el dinero, por el poder, a costa de la fuerza de trabajo. Entonces, si algún día mis nietos me dicen, oye abuelito, qué mundo tan terrible estamos viviendo, en lo social, en lo ambiental, lo que suceda. Y si me preguntan, oye abuelito, ¿tú qué hiciste para que a mí no me tocara esto? Abrigo la esperanza, Diego, abrigo la esperanza de que podré verlos a la cara sin sentir vergüenza. Y cuando no está en el posgrado de Química, es fácil encontrarlo en las calles con pancarta en mano, alzando la voz por Gaza, por los 43 de Ayotzinapa, por los olvidados. Por las causas que ha decidido hacer suyas. En algunas marchas, por alguna causa justa, considero yo, me he encontrado algunos de mis alumnos y me dicen, profesor Gumaro, y ya nos abrazamos y han marchado conmigo. Entonces, eso es
maravilloso, es una experiencia maravillosa que a uno reconozcan una marcha y ahí marchen contigo, 1, 2 o 3, pero habrá una semillita que no se perdió, Yo me quejo de todo, solamente que trato de actuar en consecuencia. Gumaro predica con el ejemplo, pero también convoca, trata de contagiar a sus alumnos e invita a sus colegas para que se sumen en su cruzada de educar con conciencia. Yo creo que como profesores debiéramos tener esa sensibilidad. No solamente se trata de que seamos muy buenos en matemáticas, en química, en física, en economía, sino que realmente tenga un impacto social, una trascendencia social. Porque efectivamente yo también coincido que es necesario hacer para un mundo donde el sol caliente a todos por igual. Este viernes, Jesús Gumaro se jubila de la docencia, pero no dejará de enseñar porque seguramente seguirá siendo maestro en otras trincheras, con la misma inamovible convicción. El maestro Gumaro sabe que donde haya una injusticia, ahí debe haber alguien que la combata, alguien que la denuncie, y ahí estará él. Yo le retomo una frase de una melodía me parece que es de Mercedes Sosa, que dice, ¿quién dijo que todo está perdido? En estos años yo como maestro, Diego, Enrique, en mi vida cotidiana, trato de ofrecer el corazón. Es lo que dice la canción, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. A nosotros, el maestro Gumaro nos recuerda aquella frase de Bertolt Brecht sobre los indispensables, que son quienes no luchan un día o muchos días, sino quienes luchan todos los días. Diego Camacho, Mañanera 360. La cuenta, por favor. Llegó el momento de pagar la cuenta aquí en la Mañanera 360. Aurora, platícanos cómo te fue. Arlene, Miguel, ya estamos de regreso justamente para pagar la cuenta. El día de hoy salimos a las calles a preguntarle a las y los mexicanos una experiencia bonita que hayan tenido en su vida estudiantil y que nos mandaran también un mensaje para las y los maestros. Si les parece, regresando de estos sondeos, me dicen cuál es su experiencia también. Vamos a escuchar qué dijeron los mexicanos. Bueno, yo iba en la primaria. Iba en la primaria, mi maestro se llamaba Miguel. No me acuerdo el apellido, pero sí que se llamaba Miguel. Era un maestro, pues como un padre para mí, porque me ayudó, me dio los consejos y lo que yo tenía que hacer para ser alguien en la vida, ¿no? ¿Era maestro de primaria? De primaria. ¿Le daba todas las clases? Iba yo en quinto de primaria. Mire, qué lindo. De ahí él falleció, o sea, murió la verdad, y tenía una enfermedad. Se cayó en la escuela y se murió. De ahí yo dejé también estudiar. Me salí de la escuela, volví otra vez a volver a estudiar y pues acabé la primaria. Me metí a la secundaria, pero ya no la terminé. Me quedé en segundo de secundaria, pues gracias por todos ellos también, porque son pues parte de uno mismo, ¿no? Parte de que uno lleva un procedimiento de formación para un futuro, ¿no? Y gracias a ellos también, pues somos alguien en la vida también. ¿Y te gusta ir a la escuela? ¿En qué año vas? En tercero. En tercero de secundaria. No, de kinder, ¿no? Oye, ¿y te cae bien tu maestra? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta ir a la escuela? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta aprender con tu maestra? Todas las tareas. ¿Te gusta hacer tarea? ¿Y quieres mucho a tu maestra? Pues mándale un saludo. ¿Cómo se llama tu maestra? Mi maestra se llama... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Alguien que nos sople. ¿Cómo se llama su maestra? Agustina. Bueno, mándale un saludo a la maestra Agustina. Hola. Dile felicidades en su día, maestra. Felicidades en su día. Yo, Lía, me comprometo a portarme bien todo el año. Yo prometo portarme todo el año. ¿Portarte bien o mal? Bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Sánchez Mollinedo, vengo de Ciudad del Carmen, Campeche. Estudié en la escuela María Pacheco Blanco y los maestros que marcaron mi vida fue los de primaria, la maestra María Elena y el maestro Miguel Ángel Buenfil.
qué se acuerda de ellos? ¿Por qué los tiene en el corazón? Bueno, porque si hoy gozo, voy a ser presumida, pero si gozo de buena ortografía es gracias a ellos. Sí, no, igual el maestro Buenfil, eso fue la maestra Lenita, y en el caso del maestro Buenfil, él con la disciplina del horario, porque como estudiaba temprano, me costaba mucho trabajo despertar muy temprano y gracias a él me puse bien piernuda porque llegaba tarde y me ponía a hacer agachadillas. Bien. Y gracias a ellos, pues me nació la vocación de ser docente. Hoy soy docente. Mire, mi esposo y yo somos docentes y estamos celebrando el día de hoy por aquí. Claro. Y me da mucho gusto poder formar parte de la transformación de los jóvenes, no del futuro, sino del presente. Compañeros, pues nos encontramos a gente que tuvo vida estudiantil y que recuerda, por supuesto, ese tipo de maestros que más que ser solo un profesor, pues se vuelven parte de tu vida y te ayudan incluso en lo personal, que por una cosa pues se involucran hasta en la vida de los estudiantes. Otra pequeñita que también nos decía, apenas va iniciando su vida estudiantil, poquito se le olvidó el nombre de su maestra, pero sí nos dijo que la quería mucho. Y finalmente también a la maestra Esmeralda, que pues nos dice toda la gran labor que hace pues al querer pues obviamente apoyar a sus alumnos. Así que bueno, compañeros, ya lo escucharon, nosotros hemos pagado muy estudiantes, muy profesores y por supuesto queriendo mucho a los maestros hoy en su día. Hemos pagado la cuenta así con mucha participación de las y los estudiantes y también de los maestros. Compañeros, ¿ustedes se acuerdan de algún profesor que haya marcado su vida estudiantil? Ahora en vez de cuenta pagada vamos a decir tarea bien hecha, Aurora. Y claro me gusta. Que los profesores que tienen una gran vocación transforman vidas. Recordar que son nuestros primeros encuentros con la vida y el sistema al final, ¿no? Las obligaciones que tenemos como niñas, niños de hacer la tarea, de entregar la cartulina. Yo, por supuesto, mi maestra que más me cambió la vida se llama Amelia Gascón. De hecho, en este momento es directora de Derecho de la Universidad de Nayarit y sin duda alguna me hizo entender cómo funciona nuestro sistema político, pero también darle mucho amor a la importancia de nuestro país, tenerle un cariño muy importante a la población. Yo recuerdo a muchos profesores y los recuerdo mucho porque dejaron huella. Me acuerdo, por ejemplo, de mi maestra de quinto de primaria, Irma Casillas Güell, que espero que esté muy bien, le mando un abrazo, en Tultitlán, Estado de México. Fue mi maestra de quinto de primaria. Me acuerdo de un profesor de la universidad, Martín Urso, que también le aprendí muchísimas cosas y dejó huella en mi actividad profesional. Abrazo y mi reconocimiento a todos los maestros y maestras del país. En general, a todos los trabajadores de la educación que merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Que se les trate con dignidad. Bien, Aurora, bien pagada esa cuenta, tarea bien hecha. Sí, compañeros, que tengan un excelente día. Recuerden no copiar en el examen, ¿eh? Nos vemos, que tengan un bonito día. Bonito día. Y de esta forma... Ya escuchaste, Miguel, no copiar en los apuntes del examen. No copiar los apuntes. Yo ya estoy haciendo mi tarea y me estoy informando sobre los candidatos y candidatas al Poder Judicial. Hay que hacer la tarea, aplicarse. Buenísimo. Bien, de esta forma vamos cerrando la Mañanera 360 de este jueves, pero no olvide que punto de referencia es a las 22 horas con Azul Alzaga y Alberto Nájar. Informativo 14 a las 18 horas con la periodista Claudia Martínez. La repetición de esta, su Mañanera 360 a las 20 horas. Y no olvide Largo Aliento con la periodista Sabina Berman a las 21 horas. Que tenga un excelente día. Y si usted es maestra o maestro, muchas felicidades y gracias por seguir construyendo a nuestro país. Antes que nada, muchas felicidades a todas las maestras y maestros de México. Pequeña escuela, se le conoce como multigrado. Los niños tienen que estar convencidos que es muy importante contribuir, colaborar con sus mismos compañeros. Y ya lo de mayor dificultad, bueno, para eso está el maestro. Y el mejor maestro de un niño es otro niño. Y lo más importante,
es que lo poquito que avanzamos, lo avanzan disfrutando,